Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entonces, terminamos con la parte de contenido y vamos a ir a la parte de ejercicios para aclarar algunos términos. Ya. ¿Qué dice acá? Una bola de acero de 5 centímetros de radio se sumerge en agua. Calcule el empuje que sufre y la fuerza resultante, dice ahí, que no se nota. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber, chicos? Tenemos un recipiente con agua, ¿sí? Se sumerge una bola de acero, ¿ya? Y tenemos una fuerza hacia abajo, que es el peso, ¿ya? De la bola. Y además, como lo estamos sumergiendo en un líquido, vamos a tener una fuerza hacia arriba que va a ser el empuje, ¿sí? Eso hay que tenerlo súper claro. Esto siempre se da cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. Y como yo les dije, las densidades ya son valores que son determinados. Entonces, por lo general pasa esto, que en los enunciados a mí me dan, por ejemplo, la densidad del plomo y la densidad del agua, ¿sí? Entonces, si consideramos esta bola como una esfera, ¿cuál es el volumen de la esfera? El volumen de la esfera tiene una fórmula determinada, ¿cierto? Que es 4/3 por pi por el radio elevado a 3. Entonces, nosotros tenemos el radio de la esfera, sí, pero está en centímetros. 5 centímetros es lo mismo que 0,05 metros, ¿sí? Recordar que casi siempre es conveniente trabajar con unidades internacionales de medida, que son metros, kilogramos y segundos, ¿sí? Entonces, 4/3 por pi por el radio, que son 0,05, dijimos metros, elevado a 3. Si yo calculo esto, recordemos que pi tiene un valor que es de 3,14 y hartos decimales, pero por lo general se usa 3,14, ¿sí? Y me da 5,23 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, que es lo mismo si yo lo paso de metros cúbicos al litro a 0,524 litros, ¿sí? Chicos, importante, lo único que se hizo acá, si ustedes calculan, les va a dar este número. Yo lo único que hice acá es pasar de metros cúbicos a litros. Ahora, nosotros sabemos que la densidad del agua es igual, nosotros sabemos que la fórmula de densidad es igual a masa partido en volumen. ¿Por qué yo le puse masa de agua desalojada? Porque nosotros tenemos la densidad del agua, me la da el enunciado. La masa, ¿tenemos la masa en algún lado? No la tenemos. ¿Y tenemos el volumen? Sí. ¿Pero qué tenemos? El volumen del cuerpo. Entonces, si yo les dije, si yo introduzco un recipiente, un cuerpo, que en este caso es una bola de acero, esta tiene un cierto volumen, ¿cierto? ¿Ya? Que ya lo calculamos. Entonces, inicialmente, por ejemplo, el recipiente estaba acá. Inicialmente. Yo introduzco esta bola de acero y subí hasta acá. Este volumen que se desplazó, que es el que está acá, va a ser igual al volumen del cuerpo. Entonces, este volumen que se desplazó o se desalojó, así como tiene un volumen, también tiene una masa. Entonces, si yo acá abajo uso el volumen del cuerpo, estoy obteniendo la masa, esta masa que se desalojó, ¿cierto? O que bien subió, ¿sí? Tener súper en cuenta eso. Entonces, la masa la densidad del agua sabemos que es 1 kilogramo partido el litro, que me lo da el enunciado, y por el volumen, que lo acabamos de calcular. Acá litros con litros se simplifican y me queda la masa en kilogramos. Es coherente
En cuanto a unidades de medida, sí. Entonces, súper importante. Lo vuelvo a repetir, la masa que se calculó acá fue la masa desalojada. ¿Por qué? Porque el volumen que nosotros ocupamos fue el volumen del cuerpo. Entonces, yo le dije, y es importante entenderlo, que si inicialmente el agua estaba hasta esta altura, por ejemplo, inicialmente, yo después introduzco esta bola de acero, va a subir todo esto. Y todo esto que sube, este volumen de acá va a ser igual al volumen de la esfera, ¿sí? Entonces, si yo uso este volumen de la esfera es como si estuviera usando el volumen de esta agua desplazada. Y si yo uso ese volumen, la masa que estoy calculando es la masa de esta cantidad de agua que subió o se desplazó. ¿Ya? Entonces, conociendo la masa, calculamos el peso del agua desalojada, es decir, el empuje. ¿Por qué? Nosotros sabíamos que el empuje era esta fuerza que iba hacia arriba, ¿cierto? Pero, ¿cuál era la característica del empuje? Que era igual al peso de esta masa de agua que sube en este caso. O sea, a la masa por la aceleración, ¿pero qué masa? A la masa de esta cantidad de agua que subió y que nosotros la acabamos de calcular. 0,524 kilogramos por 9,8, que es la aceleración de gravedad, metros partido por segundo cuadrado. Y si nosotros multiplicamos esto, me da 5,14 newton. Newton es lo mismo que kilogramos por metro por segundo cuadrado, ¿sí? Solamente que es una abreviación y es una medida de fuerza. ¿Ya? Entonces, yo sé que de repente es un poco complicado saber ¿y qué masa uso? Pero hay que tener súper claro el concepto del empuje, ¿ya? El empuje no es igual al peso del cuerpo, el empuje es igual al peso de este volumen de agua o de esta cantidad de masa que sube cuando yo introduzco un cuerpo en un líquido, en este caso que es agua, ¿ya? Entonces, ya obtuvimos el empuje porque me pide el empuje primero. Y el empuje es 5,14 newton. Recordar este valor. Empuje 5,14 newton. ¿Ya? Y ahora seguimos con el ejercicio. Entonces, ¿qué dijimos? Que hay que tener en considerar que el empuje del agua es esta fuerza que hace el líquido sobre el cuerpo hacia arriba y que además este cuerpo tiene un peso, que es el peso de la bola. Por eso pongo PB, peso de la bola. Entonces, el peso de la bola, si yo quiero saber el peso de la bola va a ser el peso real, chicos. No estamos hablando del peso aparente. El peso real es cuando yo, si tuviera la bola, lo pusiera en un instrumento y lo midiera, ¿ya? En una pesa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la densidad es igual a masa partido por volumen, partido, dividido. Y esto quiere decir que la masa es igual a densidad por volumen, ¿sí? Esto se despeja de esta fórmula de acá arriba. Entonces, la masa de la bola, que yo tampoco la conozco, es la densidad del material que está constituido este cuerpo y por el volumen del cuerpo, ¿sí? Primero que todo, nosotros en la parte anterior ya habíamos calculado el volumen, ¿sí? Que sabíamos que era una fórmula porque estamos considerando la bola como una esfera. Ya habíamos calculado el volumen. Y además me dan la densidad del plomo, que quiere decir que esta bola de acero, su sustancia principal es el plomo. ¿Sí? Entonces, la masa de la bola va a ser igual a la densidad del plomo por el volumen de esta bola de acero. Entonces, ¿cuál es la densidad del plomo? Me lo da el enunciado, que son 7,9 gramos centímetros cúbicos, que equivale a 7.900 kilogramos partido metros cúbicos. Lo puse en las unidades internacionales de medida. Y el volumen de la bola lo calculamos en metros cúbicos y después los transformamos en litros. Pero acá yo los puse en metros cúbicos. Y veamos, metros cúbicos con metros cúbicos se simplifican. Si yo multiplico estos dos números, me da 4,132 y kilogramos. Tenemos una respuesta coherente también entonces en unidades de medida. Entonces la masa de la bola es 4,132 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo la tengo fuera del fluido y yo la pongo en una pesa, me va a dar que su masa es igual a 4,132 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el peso de la bola? El peso de la bola va a ser igual. Recordemos que el peso, cuando nosotros hablamos de peso, siempre la fórmula es masa por aceleración. Y nosotros tenemos que saber qué masa estamos hablando. En este caso, si queremos conocer el peso real de la bola,
necesitamos saber la masa de la bola por la aceleración de gravedad. La masa es 4,132 y la aceleración de gravedad 9,8. La multiplicación de esto me da 4,49 newton. Chicos, nosotros ya calculamos el peso de la bola y el empuje, ¿ya? ¿Qué es mayor? El peso de la bola es mayor al empuje, ¿o no? Porque el empuje nos dio 5,14, ya que lo calculamos anteriormente porque lo puse en la diapositiva anterior. 5,14. Entonces, si el peso, dijimos, era mayor al empuje, ¿qué pasaba con el cuerpo? Se hundía, ¿ya? Entonces, como conclusión sabemos que esta bola de acero se hunde. ¿Por qué? Porque el peso de la bola es mucho mayor que el empuje que da este fluido a este cuerpo, ¿sí? El empuje, recordemos que era 5,14 newton y el peso 40,49. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a medida. Es por esto que el objeto se hunde, ¿sí? Y la fuerza resultante, ¿qué les dije yo? Cuando hablamos de fuerza resultante, estamos hablando de la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos acá? El peso, que es vertical hacia abajo, y el empuje, que es vertical hacia arriba, ¿sí? Ahora, yo puse el peso de la bola positivo y el empuje negativo. Chicos, da lo mismo. La cosa es diferenciar que si uno va para abajo es positivo o negativo, y si están en sentidos contrarios tienen que tener signos distintos, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué puse el peso de la bola como positivo? Porque como es mayor, para que el resultado me dé positivo, ¿sí? Peso de la bola menos el empuje, tenemos la fuerza resultante, que son 35,35 newton. Y como ya les dije, como el peso es mayor al empuje que calculamos, la bola se hunde. O sea, yo solo con sacar estos cálculos, yo puedo saber si un cuerpo flota o no, ¿sí? Vamos al ejercicio 2. Ya. Dice, se pesa un cubo de 10 centímetros de arista. ¿Cuál es la arista de un cubo? La arista en cualquier cuerpo es el lado, ¿ya? Para la gente que tiene dudas con ese término. Y se pesa en el aire, dando como resultado 19 newton. Importante, está diciendo que nosotros tenemos un cubo y lo estamos pesando en el aire, o sea, como si yo lo pesara acá mismo, ¿cierto? Y me da que su peso son 19 newton. Y a continuación se pesa sumergido en agua, dando un valor de 17 newton, ¿sí? Calcula el peso aparente, el empuje y la densidad del cubo. Chicos, ¿cuál es el peso aparente? Como ya sabemos, si yo tengo un cuerpo que acá afuera pesa 19 newton y yo lo meto en este caso en agua, que es un cubo, y pesa 17 newton, el peso aparente va a ser 17 newton, ¿cierto? Y ya lo explicamos anteriormente, es el peso que nosotros sentimos, ya que ahora tiene como este cuerpo, como si fuera mucho más liviano. Y de hecho, si lo vemos, 17 es mucho menor que 19, entonces sí es coherente con que sea un peso aparente. Tampoco es mucho más pequeño, pero sí es más pequeño que si yo tomo está diciendo que si yo tomo el cubo aquí, por ejemplo, en este caso a mis manos, pesa 19 newton. En cambio, si yo lo sumerjo en agua y yo lo tomo sumergido en agua, va a pesar 17 newton. Entonces, el peso aparente, teníamos la fórmula, que peso aparente es igual a peso menos el empuje. El peso aparente dijimos que era 17, el peso real del objeto, que es cuando se mide en el aire, va a ser 19, y como tenemos estos dos datos, podemos calcular el empuje, ¿sí? El empuje en este caso son, que se despeja acá, 2 newton, ¿ya? Eso es una de las partes más fáciles del tema del principio de Arquímedes. Que es importante tener súper claro cuál es el peso real y el peso aparente. Ahora, el volumen de un cubo está dado por la siguiente fórmula, ¿ya? Es el lado elevado a 3. ¿Cuánto es el lado? 10 centímetros, que equivale a 0,1 metro, ¿ya? Es por eso que acá ponemos 0,1 elevado a 3. Y esto me da 0,001 metros cúbicos. Este va a ser entonces el volumen del cubo, ¿sí? Ahora, ya conocemos el peso aparente, sí, me lo daba el mismo enunciado, 17 newton. El empuje lo acabamos de calcular y queremos conocer la densidad. Entonces, si queremos conocer la densidad, nosotros sabemos que densidad es igual a masa partido en volumen. Acabamos de calcular el volumen y ¿qué nos falta? La masa. Entonces, ya conocemos el peso real del cubo, ¿cierto? Que son 19 newton, que es el peso que cuando yo lo mido afuera, ¿cierto? De este fluido.
Y sabemos que la fórmula de peso es igual a masa por aceleración. Entonces, el peso sabemos que son 19 newton. La masa es la que queremos conocer. Y la aceleración de gravedad es 9,8. Entonces, si despejamos la masa, me va a dar que es de 1,94 kilogramos. ¿Sí? Ahora, importante, ya tenemos entonces la masa y el volumen, entonces podemos proceder a calcular la densidad de este cubo. La densidad del cubo entonces va a ser la masa del cubo partido el volumen del cubo. La masa la acabamos de calcular, que es 1,94 kilogramos, y el volumen lo habíamos calculado también como 0,001 metro cúbico. Entonces, fíjense, como las dos unidades son internacionales de medida, entonces tenemos una respuesta coherente. Entonces, ¿cuánto es la densidad de este cubo? De 1938,76 kilogramos partido en metro cúbico. ¿Ya? ¿Cuál era la pillería entonces? Esta parte de calcular la densidad es fácil, nosotros sabemos, tenemos que acordarnos siempre de la fórmula, en este caso densidad partido en masa partido en volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular el volumen, ¿lo puedo calcular? Sí, porque me dan el lado del cubo, y puedo calcular la masa también porque tengo el peso real, ¿sí? Ahora, ¿con qué teníamos que tener cuidado? Que nos pide el peso aparente. Y todos van a decir, ay, ¿cómo lo calculo? El enunciado me lo daba, ¿ya? Recordemos que el peso aparente es el peso de un cuerpo cuando está sumergido en un fluido, que en este caso es agua. Y me dice, cuando se pesa sumergido en agua, da un valor de 17 newton. Entonces el enunciado ya me dio el peso aparente, no lo tengo que calcular. Es que tiene esta pillería para que la gente, los alumnos, de cierta forma como que se confundan, pero es para que tengan claro el concepto de peso real y peso aparente, ¿sí? Vamos con el ejercicio 3. Ya. Fíjense que los ejercicios sobre el principio de alquimia siempre es como que un objeto se introduce en agua, se introduce en otro líquido, ¿ya? Es porque queremos... en esto está basado el principio, ¿cierto? Entonces, un objeto de 5 kilogramos. ¿Qué es 5 kilogramos? La masa, ¿ya? La masa del objeto. Se mete en agua y se hunde siendo su peso aparente. Acá ya me dice que el peso aparente en ella de 30 newton, ¿ya? Calcular el empuje y el volumen del objeto. Entonces, chicos, si yo tengo la masa, siempre que me den la masa a un objeto, yo puedo tener sí o sí el peso real. O sea, el peso que yo calcularía estando acá como en el aire, ¿cierto? No en el agua. Entonces, si tenemos la masa, podemos calcular el peso real. Ya sabemos que la fórmula de peso es masa por aceleración. Entonces, 5 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo cuadrado, me da 49 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el peso real? Si yo tomara este cuerpo, disculpen, ahí el peso no está medido en kilogramos, está medido en newton, ¿cierto? Sí. Si yo tomo, fíjense, si yo tomo este objeto fuera, no en el agua, lo tomo acá, tiene un peso de 49 newton. Y si yo lo introduzco en agua, tiene un peso aparente, que me lo dice el enunciado, de 30 newton. ¿Es menor? Sí. Entonces, ¿es coherente? Sí. Recuerden que cuando algo se introduce en agua y nosotros lo tomamos bajo el agua, tenemos esta sensación de que es más liviano. Entonces, el peso dentro de este fluido, que en este caso es agua, sí tiene que ser menor al peso que cuando nosotros lo tenemos, ¿cierto?, en el aire. Entonces, el peso en el aire o el peso real vienen siendo 49 newton. Ahora, tenemos que calcular el empuje y el volumen. Sabemos que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. El peso aparente me lo da, que es 30, ¿cierto? Acá el enunciado, 30. El peso real lo acabamos de calcular, que son 49 newton menos el empuje. Y me queda solamente el empuje como incógnita, lo despejo y tengo que el empuje es 19 newton, ¿sí? Chicos, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿este objeto flota o no? ¿Cómo lo podríamos ver? Sabemos que el peso real es 49 newton, ¿sí? Y que el empuje, porque ya lo calculamos, es 19 newton. ¿Qué pasa? El peso es mayor que el empuje. Entonces, en este caso, cuando vimos los tres casos, cuando el peso es mayor al empuje, ¿qué pasa con el objeto? Se hunde, ¿ya? Si nosotros hubiésemos calculado el peso real y el empuje y tenemos que el peso es igual al empuje, o sea, por ejemplo, me hubiese dado 49 y 49, me hubiesen dado números iguales, quiere decir que se mantiene sumergido completamente, o sea, que está flotando, no se hunde, pero tampoco tiene una parte fuera del agua.
Y ahora, ¿qué pasa si el peso hubiese sido menor que el empuje? También está flotando, pero tiene una parte sumergida y una parte fuera del líquido, ¿sí? Importante. Entonces yo calculando el peso real y el empuje ya puedo tener una visión si este objeto va a flotar o no. Ya, calculamos el empuje, sí, y nos falta solamente el volumen. Recordemos que el empuje de un líquido, o sea, por ejemplo, yo tengo un recipiente con agua, ¿cierto? Inicialmente está acá, pero yo ahora le voy a poner este objeto que no sabemos qué es, así que le vamos a poner no como una forma regular. Ahora, ¿qué va a pasar? El agua va a subir hasta aquí. Esta masa que está acá, este volumen, porque esta agua que subió tiene una masa, tiene un volumen, ¿ya? Va a ser la masa que nosotros tenemos que usar en el empuje, ¿sí? Entonces el empuje, que ya lo conocemos, es igual a la masa desalojada, o sea, esta masa que está acá, por la aceleración de gravedad. ¿Conocemos la masa desalojada? No, pero sí conocemos el empuje. Conocemos el empuje y la aceleración de gravedad, entonces nuestra única interrogante aquí, incógnita, sería la masa desalojada, que se despeja, y me da que esta masa desalojada, de esto que subió al introducir este cuerpo, es de 1,94 kilogramos. Ahora, si yo les pregunto cuál es el volumen del cuerpo va a ser igual al volumen de esta masa de líquido que subió, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la densidad es igual a masa partido en volumen. Entonces, como estamos hablando de agua, hablamos de la densidad del agua, ¿sí? ¿Y qué va a ser igual a la masa? ¿Por qué la masa desalojada? Para así para que nosotros podamos obtener el volumen del cuerpo, porque eso me está pidiendo, el volumen del objeto, ¿sí? Entonces, despejamos acá. El volumen del objeto va a ser igual a la masa partido la densidad. La masa de agua desalojada ya la calculamos, que era 1,94, y la densidad del agua es un valor que se los van a dar acá. Considera la densidad del agua como, en este caso, 1000 kilogramos partido en metro cúbico. Si simplifica kilogramos con kilogramos, hacemos esta división y me da que el volumen del objeto, que va a coincidir con el volumen de esta agua que subió, va a ser igual a 0,00194 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, chicos, siempre? Que cuando nosotros estamos hablando del empuje, vamos a volver a hacer el dibujito. Inicialmente yo tengo un recipiente con agua, ¿sí? Estamos hablando de este caso, agua. Y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos metros cúbicos. Ahora yo introduzco un objeto que no tiene una forma regular, sino que, por ejemplo, como una piedra, así. ¿Qué va a pasar con esta agua? Si inicialmente estaba acá, después va a subir hasta acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es la forma que yo puedo, el volumen de este objeto, el volumen del objeto va a ser igual al volumen de esta agua que sube, o de este volumen desalojado, que le llama Arquímedes, ¿cierto? Entonces, si yo calculo el volumen de esto, ¿ya? Voy a conocer el volumen del objeto. Cosa importante. Otra cosa importante, recordemos que el empuje, si acá tenemos el cuerpo, el peso del cuerpo va hacia abajo, el peso real, y su empuje, el empuje siempre va hacia arriba, ¿ya? Es una fuerza vertical hacia arriba, y esta fuerza es la que hace que nosotros tengamos esta sensación de que los cuerpos son más livianos, ¿ya? Entonces, importante, cuando hablamos del empuje, estamos hablando de un peso, ¿cierto? Pero ¿de qué peso? ¿O de qué masa? De la masa esta que sube, ¿ya? No de la masa entera del líquido ni de la masa del cuerpo, ¿ya? De esta masa que sube. Y si tenemos la masa desalojada, conocemos la densidad del agua, podemos tener el volumen desalojado. Y ya, como dijimos, este volumen que sube, esta cantidad, este volumen de agua que se desaloja es igual al volumen del cuerpo. Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 4. Dice, muy similar a todos los ejercicios que hemos estado haciendo. Una pieza de 50 gramos. 50 gramos es lo mismo que yo diga 0,5 kilogramos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta estas transformaciones de medida. Y un volumen de 25 una pieza me está dando entonces la masa y me está dando el volumen. Y un volumen de 25 ml. Pesa sumergida en un líquido 0,2 newton. Si me dice que pesa sumergida en un líquido, esta vendría siendo su peso aparente, ¿cierto? Esto que me están dando acá es el peso aparente, ¿ya? Calcular la densidad del líquido.
solamente me está pidiendo calcular la densidad del líquido. Entonces, ya les dije, si conocemos la masa del objeto, podemos calcular el peso real del objeto. Entonces, el peso del objeto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración de gravedad. El peso del objeto es 0,5 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál es el peso del objeto? 4,9. Y fíjense, si este 4,9 me está diciendo el peso del objeto en el aire, el peso real. Ahora, si yo introduzco esta pieza en un líquido que no me está diciendo que si es agua, no me está diciendo qué líquido es, si yo lo introduzco en este líquido, ahora su peso va a ser de 0,2. Entonces, su peso real 4,9 newton y su peso aparente 0,2 newton, ¿sí? Entonces, vamos a la fórmula, que peso aparente es igual a peso real menos el empuje. El peso aparente es cuando está sumergida, o sea, los 0,2 newton. El peso real lo acabamos de calcular, 4,9 newton. Y el empuje se despeja de acá y me da que el empuje va a ser 4,7 newton. Ahora, chicos, fíjense, acá tenemos que el peso real del objeto es mayor que el empuje, sí, pero por unos decimales, o sea, muy poco. Tenemos 4,9 y 4,7, o sea, ¿puede ser probable que este objeto flote? Sí, porque es muy pequeño. Para que se cumpla esto de que el peso es mayor al empuje y el objeto se hunda, tiene que haber un valor considerable. ¿Acá hay un valor significante? No, estamos hablando de 0,2 newton, o sea, muy poco, ¿ya? Entonces puede ser probable que flote quizás casi a ras del final del recipiente, pero que de cierta forma igual flote, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? La densidad del líquido. Primera cosa, nosotros sabemos que la densidad, lo hemos dicho varias veces, masa partido en volumen. Entonces la masa es igual a densidad por volumen, ¿ya? Ahora, importante, nosotros sabemos que el empuje es la masa de este líquido que sube, ¿cierto?, al introducir este cuerpo por la aceleración de gravedad. Y además sabemos que la masa es densidad por volumen. Entonces lo que hicimos acá fue reemplazar masa por densidad y volumen, ¿sí? Esta densidad del líquido, que es la que estamos buscando, el volumen, en este caso, ¿cuál sería el volumen? Me lo está dando acá, ¿cierto? Te está dando el volumen del cuerpo. Entonces el volumen, si tenemos la masa del líquido que se desaloja, el volumen que estamos acá es el volumen desalojado, ¿sí? Pero el volumen desalojado coincide con el volumen del cuerpo y el volumen me lo dan, ¿sí? Entonces, y la aceleración de gravedad la conozco, el empuje también. Entonces, acá despejamos la densidad, que va a ser entonces, la densidad va a ser igual al empuje partido en el volumen desalojado o volumen del cuerpo, que son iguales, partido por la gravedad. Entonces, el empuje lo calculamos 4,7 newton. Ahora, ¿qué pasó acá? 25 milímetros es lo mismo que 0,025 litros. Para la gente que tiene dudas, intente buscar las conversiones de unidad, es súper importante para la parte de física de la PSU, ¿ya? Y la aceleración de gravedad, que es 9,8. Calculamos esto y me da entonces que la densidad del líquido es de 19,18. Si nosotros tuviéramos una tablita de valores de densidad, podríamos saber qué líquido más o menos es. Pero claramente agua no es, porque el agua siempre es 1 o 1000 dependiendo de las unidades de medida, ¿sí? Espero que les haya quedado claro este ejercicio. Entonces, súper importante siempre que el empuje es la masa del líquido que sube, ¿cierto?, por la aceleración de gravedad. Y además, la masa es densidad por volumen. Entonces, yo también podría conocer de esta forma el volumen. En este caso me pide la densidad porque el volumen ya me lo da el enunciado. Pero, por ejemplo, si me diera la densidad del líquido, me podrían hacer calcular el volumen desalojado o bien el volumen del objeto, que son lo mismo. Y lo podría calcular también mediante esta fórmula, ¿ya? Vamos entonces a la pregunta de desafío. Vamos a agradecer entonces a la Universidad Mayor por ayudarnos en este proyecto y vamos a ver qué pregunta nos da. Entonces, dice, calcular el volumen que se encuentra sumergido en un barco de 10.000 toneladas si la densidad del mar es lo que nos da acá, 1030 kilogramos metros cúbicos, ¿ya? Entonces aquí ya estamos en un caso como más real, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos un barco en agua, ¿cierto? Siempre hay una parte que está, perdón mi barco feo, pero es para que entiendan, hay una parte que está sumergida
¿cierto? Y otra parte que está en la superficie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está buscando a nosotros? Que nos está pidiendo este volumen que está sumergido. Eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, chicos, ¿yo qué les dije? Teníamos 3 casos. Si el peso era mayor al empuje, ¿qué pasaba con el objeto? Se hundía, o sea, si acá tenemos el agua, se hunde, se va hasta el fondo, ¿cierto? Ahora, si el peso es igual al empuje, ¿qué quiere decir esto? Que no se hunde, que está completamente sumergido, pero que no se hunde, pero tampoco tiene una parte fuera del agua, ¿sí? Y el tercer caso era que el peso fuera menor al empuje. Si esto pasaba, teníamos al cuerpo un poco afuera y un poco adentro, como es el caso del barco. Pero, ¿qué nos están preguntando a nosotros? Solamente el volumen de esta parte que está totalmente sumergida. Entonces, ¿de qué caso estaríamos hablando? Del segundo caso. No me está preguntando el volumen, perdón si no se veía ahí. No me está preguntando el volumen del barco en total, me está preguntando solamente el volumen de la parte que está totalmente sumergida. Y esto se daba cuando el peso era igual al empuje, ¿sí? El segundo caso que vimos, entonces, peso igual empuje, para que esté en equilibrio, o sea, que todo esto esté sumergido, el peso tiene que ser igual al empuje. Entonces, ¿cuál es el peso del objeto? Es la masa del objeto por la aceleración, ¿sí? ¿Y cuál es el empuje? Ya vimos que empuje lo podíamos calcular como la masa del líquido desalojado por la aceleración de gravedad o igual a la densidad del líquido por el volumen, de este caso de lo que está sumergido, ¿sí? Por la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos está pidiendo? El volumen. ¿Conocemos la masa del objeto? Nos está diciendo que son 10.000 toneladas. 10.000 toneladas equivalen a 10 por 10 elevado a 6 kilogramos, ¿sí? Y aquí, esperen, antes de seguir, ¿qué hice acá? Yo simplifiqué o dividí por la aceleración de gravedad, o sea, se simplificó esto. Por eso que acá solo tengo la masa del objeto. Igual a la densidad del fluido, que me está diciendo que la densidad del mar me la está dando acá arriba, ¿ya? Kilogramos metros partido en cúbico. El volumen del líquido es el que yo estoy buscando, entonces al despejar obtenemos que el volumen de lo que está sumergido del barco, no del barco entero, es de 9.708,74 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, importante, en este caso, para la gente que como lo escribí y no se veía, en el caso del barco entonces tenemos un barco, el barco, cierto, tiene una parte sumergida, pero no está sumergido por completo, ¿sí? Entonces, ¿verdad? ¿Cuándo pasa esto? ¿Ya? Esto pasa cuando el peso es menor al empuje, ¿sí? ¿Ya? Pero a mí solamente me está pidiendo el volumen de lo que está completamente sumergido, que es esto que está acá abajo. Y cuando está completamente sumergido y no sale a la superficie, es cuando el peso es igual al empuje. Es por eso que usamos esta condición de equilibrio para encontrar el volumen de esto que está acá, ¿sí? Entonces, el volumen del fluido que se desplaza, en este caso, por ejemplo, si nosotros introducimos, no es llegar a introducir un barco, ¿sí? Pero este volumen de este fluido que fue desalojado va a ser igual al volumen del barco que está hundido, ¿sí? Chicos, espero que les haya quedado claro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, vamos a volver a agradecer a la Universidad Mayor por la pregunta de desafío. Recordemos entonces que estamos en física plan común, no electivo, ¿sí? Y alguien tiene alguna pregunta, espero que le haya quedado claro. Si hay alguna duda, también aprovechen de ver el video anterior, que es súper importante para toda esta parte de fluidos, ¿sí? Entonces nos veo preguntas, espero que le haya quedado claro. Recuerden entonces el favor que les pedí para la gente que pueda actualizar sus preferencias de carrera en su perfil. Y recuerden que las clases de física son física común y están para los días martes a las 4:30. Todos los martes a las 4:30, física plan común, ¿sí? No veo ninguna duda, así que me voy a despedir, chicos. Espero que les haya quedado claro. Yo sé que no, física
es algo un tanto más complejo, pero hay que intentar llevarlo un poco a la realidad para que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Vuelvan a revisar los videos, vuelvan a hacer ustedes los ejercicios para que les vaya quedando mucho más claro, ¿ya? Así que nos vemos el próximo martes a las 4:30. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.